En este video vamos a ver lo que en inglés llamamos question words o palabras de pregunta. Casi todas estas palabras empiezan con WH. Si recuerdas la tercera regla universal, en donde explico cómo hacemos preguntas con verbos normales y verbos especiales, entonces nada más hay un pequeño detalle aquí y todo lo demás va a ser exactamente igual. Primero vamos a ver cuáles son esas question words o palabras de pregunta. Son what, qué, where, dónde o a dónde, who, quién, why, por qué, when, cuándo y how, cómo. Obviamente how no empieza con WH, sin embargo la incluimos en esta categoría. Primero vamos a ver cómo hacemos preguntas con esas palabras cuando tenemos un verbo normal. Cuando tenemos un verbo normal, tenemos uno de dos casos. El primer caso es cuando la pregunta es quién o qué es el sujeto. Eso es lo que trata toda la pregunta. ¿Quién o qué es el sujeto? O podemos tener el segundo caso, en donde la pregunta ya incluye el sujeto. Primero vamos a ver qué sucede en el primer caso, cuando la pregunta es quién o qué es el sujeto. Y aquí es donde tenemos el pequeño detalle que mencioné. Como ya vimos en la tercera regla universal, para hacer preguntas con verbos normales, lo que vamos a tener que hacer es usar alguna forma de do, ya sea do, does o did, dependiendo de quién o qué sea el sujeto, o si estamos hablando del presente, el pasado o el futuro. Sin embargo, si la pregunta es quién o qué es el sujeto, en este caso no vamos a usar ninguna forma de do. Simplemente vamos a empezar con nuestra palabra que empieza con WH y luego el verbo normal. Por ejemplo, si quieres preguntar algo como ¿quién toca esa canción? Eso sería Who plays that song? Y no usaríamos ninguna forma de do, aunque estamos usando un verbo normal, porque el sentido de la pregunta es saber quién o qué es el sujeto. ¿Quién toca esa canción? Otro caso podría ser ¿quién sabe la respuesta? Who knows the answer? De nuevo, la pregunta es quién o qué es el sujeto. ¿Quién sabe la respuesta? Para todas las demás preguntas con verbos normales, es decir, las preguntas que ya incluyen el sujeto, entonces vamos a usar la misma construcción que vimos en la tercera regla universal. Simplemente vamos a agregarle nuestra palabra de pregunta, la palabra que empieza con WH al inicio, y el resto de la construcción se queda igual. Y así tenemos nuestra palabra de pregunta, y luego tenemos do, does o did dependiendo de quién es el sujeto y si estamos hablando del presente, el pasado o el futuro, y finalmente el verbo normal. Para preguntar algo como ¿por qué quiere ella hacer eso? Sería Why does she want to do that? Para preguntar algo como ¿cuándo vas a trabajar? Sería When do you go to work? Y para los verbos especiales es exactamente como ya vimos en la tercera regla universal. Cuando hacemos una pregunta con un verbo especial, cambiamos la posición del verbo especial con el sujeto y primero va el verbo especial y luego el sujeto. Lo único que vamos a cambiar es que primero vamos a agregar nuestra palabra de pregunta, la palabra que empieza con WH al inicio y el resto de la construcción se queda igual. Por ejemplo, si quieres preguntar ¿qué debería hacer yo? Sería What should I do? Y para preguntar algo como ¿dónde están las llaves? Sería Where are the keys? Y así es como hacemos preguntas con palabras de pregunta o palabras que empiezan con WH. Y de nuevo, esas son what, qué, where, dónde o a dónde, who, quién, why, por qué, when, cuándo y how, cómo.